Historias nocturnas, la casa que solo aparecía cuando llovía. La primera vez que Tomás vio la casa, estaba completamente seguro de que no existía. Iba conduciendo de regreso a Montería, después de visitar a su hermana en un pueblo cercano. Había llovido durante casi una hora, y la carretera estaba prácticamente vacía. Entonces vio una luz. No un poste, no una casa. Una ventana, brillando entre los árboles, a unos 30 metros de la carretera. Tomás redujo la velocidad. Había una pequeña entrada de tierra que no recordaba haber visto antes. Al final del camino se encontraba una casa de 2 pisos, vieja, blanca, con el techo cubierto de musgo, y una sola ventana iluminada en el segundo piso. Tomás miró el GPS. La carretera aparecía correctamente. La casa no. Pensó que quizás siempre había estado allí. Continuó conduciendo. 2 kilómetros después, la lluvia comenzó a caer con más fuerza. Y volvió a ver la casa. Esta vez estaba del otro lado de la carretera. Tomás frenó. Miró por el retrovisor. Nada. Volvió a mirar hacia adelante. La casa había desaparecido. Estoy cansado, murmuró. Siguió conduciendo. No volvió a pensar en ella hasta 3 días después. Aquella noche recibió una llamada de un número desconocido. Contestó. No había nadie al otro lado. Solo se escuchaba lluvia. Entonces una voz infantil susurró. La ventana está abierta. La llamada terminó. Tomás miró hacia la ventana de su habitación. Estaba cerrada. No le dio importancia, hasta que escuchó 3 golpes. Toc, toc, toc. Venían del vidrio. Tomás se acercó lentamente. Afuera no había nadie, pero en el cristal había una pequeña marca de una mano, desde el lado de afuera. A la mañana siguiente no había huella. Tomás comenzó a investigar. Encontró algo extraño. Una fotografía antigua publicada en un foro local. Era de una carretera cercana. La fecha, 1998. Al fondo aparecía la misma casa, la misma ventana, el mismo techo cubierto de musgo. Tomás amplió la imagen. Había una persona parada frente a la puerta. Una niña. Oh. Debajo de la fotografía alguien había escrito: esa casa fue demolida hace 26 años. Tomás siguió leyendo los comentarios. Uno llamó especialmente su atención. No fue demolida. Simplemente dejó de aparecer. Tomás cerró la página. Oh. Aquella noche volvió a llover. A las 2:17 de la madrugada, escuchó un automóvil detenerse frente a su casa. Se levantó y miró por la ventana. Era su propio automóvil, pero él lo había dejado estacionado frente al edificio. La puerta del conductor se abrió. Nadie bajó. Tomás sintió que algo estaba mal. Su teléfono vibró. Una fotografía. La abrió. Era una imagen de su habitación, tomada desde el interior. Él aparecía frente a la ventana, pero la fotografía había sido tomada desde detrás de él. Tomás se giró. No había nadie. Volvió a mirar el teléfono. Había un mensaje debajo. No abras la puerta. Entonces alguien llamó. 3 golpes. Toc, toc, toc. Tomás permaneció inmóvil. Tomás, dijo una voz desde el pasillo. Era su propia voz. Sé que estás ahí. Retrocedió. La voz volvió a hablar. No abras. Tomás se quedó confundido. ¿Qué quieres? Silencio. Después, quiero que recuerdes. Tomás miró la puerta. ¿Recordar qué? La voz respondió. La primera vez que viste la casa. Tomás cerró los ojos. Y entonces recordó algo que había olvidado. No había visto la casa 3 días atrás. La había visto durante toda su vida. A los 6 años, a los 10, a los 15, siempre durante tormentas, siempre desde un vehículo, siempre aparecía durante unos segundos. Y siempre había una persona detrás de la ventana del segundo piso. Una niña, la misma niña. Tomás abrió los ojos. ¿Quién eres? La voz detrás de la puerta comenzó a llorar. Soy la razón por la que tú no recuerdas. Tomás sintió que algo dentro de su cabeza se acomodaba. Una memoria. Una carretera. Una tormenta. Un automóvil. Él tenía 6 años. Su padre conducía. Su madre estaba dormida en el asiento delantero. Y una niña estaba sentada junto a Tomás en el asiento trasero. Tomás la miraba. Ella llevaba un vestido amarillo.
¿Quién eres?, le había preguntado. La niña respondió: no sé. Entonces el automóvil se detuvo frente a una casa, la misma casa. Su padre bajó, entró. Tomás recordaba haber esperado. Después recordaba gritos. Después, nada. La memoria se cortó. Tomás comenzó a respirar rápidamente. Miró nuevamente la puerta. ¿Eras tú? La voz respondió: sí. ¿Qué pasó aquella noche? Silencio. Tu padre entró a buscarme. Tomás sintió un escalofrío. ¿Por qué? Porque yo vivía allí. Tomás negó con la cabeza. Eso no tiene sentido. Tu padre me había encontrado en la carretera. ¿Y por qué no te llevó con él? La voz tardó varios segundos en responder. Porque cuando salió de la casa, ya no era tu padre. Tomás sintió que el silencio del apartamento se volvía insoportable. ¿Qué significa eso? Significa que lo que volvió al automóvil no era la persona que había entrado. Tomás miró la puerta. ¿Y mi madre? Tampoco. El teléfono vibró. Había llegado una nueva fotografía. Tomás la abrió. Era una imagen de la casa, pero esta vez podía verse claramente el segundo piso. La niña estaba frente a la ventana, y detrás de ella había 3 personas: su padre, su madre y Tomás. Tomás dejó caer el teléfono. Eso es imposible. La niña habló desde el otro lado de la puerta. No. Entonces, ¿qué es esa fotografía? La primera vez que intentaste salir. Tomás miró la puerta. ¿Intenté? Sí. ¿Y por qué estoy aquí? La niña no respondió. Tomás escuchó algo arrastrándose por el pasillo. Luego una respiración. Después unos pasos. Se acercaban. Tomás retrocedió hasta la ventana. Afuera había comenzado a llover otra vez. Miró hacia la calle y vio la casa. Estaba allí, justo enfrente. Pero ahora la ventana del segundo piso estaba abierta y la niña lo estaba esperando. Tomás comprendió algo. La casa nunca aparecía en la carretera. La carretera aparecía frente a la casa. Tomó el teléfono. No en la casa, en su propia habitación, parada detrás de él. Tomás se quedó completamente quieto. La niña levantó un dedo y señaló la ventana. Ahora recuerda la última parte. Tomás miró el vidrio y recordó. No había sobrevivido al accidente de aquella noche. Nunca había regresado a casa. Nunca había crecido. Nunca había trabajado. Nunca había conducido por aquella carretera. Todo lo que había vivido durante los últimos 26 años, había ocurrido dentro de la casa. La niña se acercó a la ventana. Yo tampoco recuerdo cuánto tiempo llevamos aquí. Tomás sintió que el mundo comenzaba a deformarse. Las paredes de su apartamento se volvieron transparentes. El techo desapareció. El suelo se convirtió en madera vieja. La lluvia golpeó el tejado. Tomás miró alrededor. Ya no estaba en su apartamento. Estaba sentado en el asiento trasero de un automóvil. Tenía 6 años. A su lado estaba la niña del vestido amarillo. En el asiento delantero estaban sus padres. El automóvil estaba detenido frente a la casa. Su padre giró lentamente la cabeza. Lo miró, sonrió y dijo: Tomás, esta vez sí vamos a salir. La niña tomó la mano de Tomás. No le creas. Entonces las luces del automóvil se apagaron y alguien golpeó 3 veces la ventana. Toc, toc, toc. Tomás miró hacia afuera. Había alguien parado bajo la lluvia. Era un hombre. Era él. Pero tenía 32 años. El Tomás adulto miraba fijamente hacia el automóvil y sostenía un teléfono en la mano. En la pantalla podía leerse: llamada entrante, Tomás Salazar. El niño Tomás comenzó a llorar. La niña susurró: ahora entiendes por qué nunca podemos salir. El hombre adulto levantó el teléfono, contestó, y desde el interior del automóvil, Tomás escuchó su propia voz decir: la ventana está abierta. La lluvia se hizo más fuerte. La casa encendió todas sus luces. Y por primera vez, una segunda ventana se iluminó en el tercer piso, aunque la casa solo tenía 2. Detrás de ese nuevo vidrio apareció alguien más. Alguien que observaba todo desde arriba. Alguien que llevaba exactamente 26 años esperando que Tomás recordara una cosa. Él no era un prisionero de la casa.
Era la razón por la que la casa seguía existiendo.